Bueno, muchachos, el examen fui muy cositero, ¿cierto? Pues porque se los dejé llegar a la casa y que tenían toda la información. Entonces, yo esperaba, pues y espero de ahora en adelante que ustedes sean muy profundos en lo que van a decir, ¿cierto? Que ustedes sean, pues no que algo disminuye el consumo, ¿no? ¿Por qué lo disminuye? ¿Cómo lo disminuye? ¿Qué se está afectando? Entonces, que sean un poquito más eh, profundos, específicos, que se les note las bases, que cuando hablen con un colega sean muy, pues que tengan esas bases y que el colega diga, ay, hijo de madre, y este me va a salir con una palabra, es que energostasis o termoneutralidad, o eso les da a ustedes una capacidad de venta muy buena, muy buena. Entonces yo quiero que ustedes lleguen allá, ¿cierto? Entonces fui cositero con muchas cosas. Empecemos cada pregunta, algunas pues son muy fáciles, pero rápido. ¿Cuál es la finalidad práctica del que el consumo sea expresado en porcentaje del peso vivo? Que no nos importa el peso vivo, pues que el peso vivo puede ser de 100, 200, 300, 400, 500 y podemos extrapolar. Esa palabra era la clave ahí, ¿cierto? Igual muchos pusieron que sirve para medir el consumo y también se las puse buena, pero es para poder extrapolar en diferentes animales con diferentes pesos el consumo. Y eso es muy bueno porque podemos trabajar o con el promedio de peso de los lotes o podemos trabajar con el peso específico de cada animal y simplemente con esos porcentajes nos acercamos. La otra es que nos dicen un animal de tanto, de 500 kilos, ¡pum! Usted ya sabe, hay más o menos 12%, tran, ¿cierto? Eso les va a ayudar mucho a ser rápidos, a ver un aforo, cuánto les sirve. Si un animal, vea, en promedio se están comiendo 3 kilos diarios, y usted dice, ay, ¿cuál es el peso? Tanto. Ay, pues madre, esto está muy bajito, muy alto. Entonces es extrapolar eso. ¿Cómo se asocia que se incremente el consumo con la implicación de insulina y la teoría glucostática? Lo importante es asociar. Mire que las preguntas no es, dígame los tres, pues también les dice esas pues ahí de bacanería, pero no, las cosas son analíticas. Entonces, asocien eso. Uno, la insulina. Si yo me inyecto insulina, inmediatamente me da hambre. Y se los expliqué en este. Espere que yo los tengo por aquí. Miren, ustedes tienen aquí el consumo y aquí tienen los niveles de insulina. En el momento en que se aumenta la insulina, aumenta el consumo. ¿Por qué? Porque desaparece la sangre del torrente sanguíneo. ¿Cómo que la desaparece? La mete a las células. ¿Y qué pasa? Entonces ahí viene el asocio. ¿Cómo así que asocien? ¿Y qué pasa eso con la teoría glucostática? En el momento en que yo inyecto insulina o aumenta la insulina, se disminuye la glucosa en sangre. Y si disminuye la glucosa en sangre, dispara el consumo. Muchos la tenían buenas, otros ahí como divagando, pero muy bueno que la asocien, ¿cierto? Miren que la glucosa y la insulina van siempre de la mano. Entonces ahí aumentaba sí o sí el consumo por ambos lados, tanto por insulina como por glucostática, porque se disminuye la glucosa en sangre. Explique por qué la adición del balón gástrico con el propiónico y el acético disminuyen tanto. Aquí ustedes tenían que hablar del sinergismo. No, si quieren no me pongan esa palabra, sino el efecto aditivo, sumatorio que dan las diferentes. Aquí lo importante no es que se disminuya el 60%, es que cuando, y volvemos a la gráfica, se los expliqué muy bien, cuando nosotros ponemos el balón gástrico, se disminuye el 10%. Mírenlo aquí en Instagram. Si le ponemos propiónicos, vea, este es acético el primero. Si le ponemos acético, 10% se disminuye. Si le echamos propiónicos, 10%. Si le ponemos el balón gástrico, se va a disminuir un 10%, ¿cierto? Pero cuando empezamos a sumar, mire que el efecto no es 20. Mírelo aquí al final, que tiene acético, propiónico y el balón gástrico. Entonces debería ser 30, no. Acético, propiónico y 10 son 10, 10, 10, debería ser 30. Mire que es 60. Entonces antes es el efecto mayor, porque por muchos lados le está diciendo deje de comer. Entonces y ustedes algunos pusieron muy bueno, claro, todos se copiaron esa pregunta donde decían eh, que el propiónico se convierte en glucosa, que el acético se convierte en ácido graso. Muy bueno, muy bacano que hayan puesto eso porque es verdad, están muy bien en eso, ¿cierto? Eh,
Lastimosamente varios se copiaron, entonces ahí me da tristeza porque yo sé que lo hicieron fue por hacer la nota buena, pero no, de pronto no aprendieron lo que yo quería que aprendieran, entonces pues ojalá con este videito sí se les quede bien bacán. Listo. Bueno, explique el siguiente texto, muy fácil. El consumo de forraje es controlado principalmente por medios de forraje es controlado principalmente por medios físicos, distensión gástrica. O sea, ¿qué es algo físico? Un pedazo de fibra ahí adentro del rumen, ¿cierto? Mientras el consumo de dietas concentradas, ¿cierto? Es por las necesidades energéticas del rumiante, energostasis, que el animal come hasta llenar sus requerimientos de energía y como es una concentración alta de energía, pues ellos comen hasta llenar su energía. Entonces, el concentrado no hay algo físico que te haga una distensión, pero sí la parte energética. En cambio, el forraje es por el efecto físico como tal. Pasó si explique la tasa de pasaje, el tamaño de partícula y digestibilidad. Aquí algunos se me quedaron cortos. Dijeron tamaño grande, tasa de pasaje lenta, y aquí viene el tema. Dicen digestibilidad baja, pero ojo, ese no fue el asocio que yo necesitaba, porque acuérdense que es un arma de doble filo. Entonces ustedes tienen tamaño grande. El tamaño grande pasa lento, pero el tamaño grande, por ser grande, disminuye la digestibilidad, pero por pasar lento, aumenta la digestibilidad. Entonces eso no me lo asociaron y eso es importantísimo. Ojalá yo tuviera algo chiquitico que se demorara en pasar, porque si fuera chiquitico y demorado en pasar, pues el chiquitico es más fácil que lo ataquen las enzimas. Y si se demora en pasar, pues más tiempo tienen las enzimas para degradarlo. Y ese último asocio casi nadie lo puso, casi nadie lo puso. Listo. Bueno, si una vía requiere tanto al día, tan era dividir 114 gramos, creo que nadie se equivocó, está muy fácil. ¿Qué es crecimiento compensatorio? Tres razones, pues eso no era sino venirse para acá y copiarlo, ¿cierto? Por aquí está aquí, crecimiento compensatorio, mayor ingesta, peso, eso es muy fácil. Defina digestibilidad, ojo, aquí se equivocaron. Defina digestibilidad del intestino a la sangre. Defina digestibilidad aparente, es consumo menos heces, ya. Digestibilidad real o verdadera es consumo menos S teniendo en cuenta el material endógeno. Ya, muchos la tenían buenas, otros yo no sé qué se pusieron a inventar ahí, como que se copiaron también una respuesta, yo no sé de dónde, seguro vieron algo y no la pusieron clara. Entonces, hay mucha ambigüedad y mucha respuesta similar de entre todos. Eso se la pasaron entre todos y no aprendieron ahí sabiendo que esto estaba mamado. Indique cuál metodología utilizaría. Aquí sí les faltó leer. Muchos muy bien acá. Apoyo de engorde. Acuérdense que orinan y defecan por la misma parte. Solamente podemos hablar de metabolizable. Si nosotros juntamos orina y heces, acuérdense que me va a dar metabolizable. Y yo le estoy diciendo aquí digestible, claro. Entonces toca ileal, ¿cierto? Meterle un tubito. Muchos la tenían buena, muy bacana. Dinámica de fermentación ruminal, in situ, bolsitas ruminales. Ahí muchos cometieron un error. Me dijeron, in situ, súper bien. Dinámica de fermentación ruminal, muy bien. Y después empezaron a decir que para saber cuánto se absorbe al rumen, no, eso yo casi lo voy a hacer saber con una bolsita. Para saber cuánto va a aprovechar el animal después, no, yo no tengo ni idea de eso. Ojo que la dinámica fermentativa del rumen, yo solamente puedo ver lo que desaparece de esa bolsita. Pues yo no sé si desapareció porque entró al animal, si desapareció porque se eructó, si desapareció porque era muy soluble, si desapareció, no. Por eso se habla de desaparición y ustedes me hablaron de, incluso sí que de los ácidos grasos volátiles que traspasan las papilas ruminales, no, eso es muy difícil. Degradabilidad de la proteína en laboratorio. La proteína tiene un nombre, Tilian Terry, es la que tiene pepsina. Como 3 personas apenas sacaron el bueno. La de Tilian Terry es la que tiene, acuerde que está en pepsina, yo la tengo por aquí, la Tilian Terry, ¿cierto? Acuerde, es ácido pepsina, es la mejor que se puede determinar para proteína, porque hace una simulación de lo que está pasando a nivel gastrointestinal en una vaca.
Digestibilidad aparente les fue muy bien, es colecta total, colecta parcial también se las aceptaba en jaulas metabólicas, muy bien, pues que hay que recoger las excretas. Aquí muchos les fue muy bien, digestibilidad aparente en bovino en pastoreo, puede ser colecta total, puede ser colecta parcial, pero normalmente la mejor es una colecta parcial con un marcador, y no el marcador para saber cuándo empezar, sino que el marcador tiene que darse todos los días para utilizar la ecuación que yo les dije. Entonces, y esa también se puede utilizar un marcador natural, que es la lignina, ¿cierto? Entonces, ese era ese. Explique las siguientes correlaciones bajo las... Este era muy fácil. ¿Qué es una correlación? Una correlación es la asociación entre dos variables, ¿cierto? Es una asociación, no más. Esa asociación, hay veces es estrecha, pues hay veces una explica la otra, etcétera. Ustedes ya vieron eso. Esa asociación simplemente dice que cuando una correlación es positiva es que uno aumenta, el otro aumenta. Si es una correlación negativa es que uno aumenta, el otro disminuye. Eso se los expliqué y es muy fácil. A medida que yo aumento la proteína, aumenta el consumo. Si yo aumento en un punto la proteína, aumenta en 0,56 el consumo. Y eso ya se los expliqué con la teoría de la proteína, que animales que tienen el funcionamiento de todo su sistema gastrointestinal, que la mayoría es proteína, y lo tienen funcionando bien, pues el consumo, la digestibilidad, todo se va a aumentar. FN y FDA es la misma cosa, por un punto de FN que yo me coma, disminuye el consumo en 0,75 y por un punto de FDA disminuye en 0,61. Es decir, ¿y por qué? Distensión gástrica, demora en degradabilidad, tiempo de permanencia en el rumen. Entonces eso ya. De la digestibilidad, la 11, mire por aquí, es esto mismo. Estoy utilizando el de Camilo. Muy fácil, 2,1 kilogramos de heces. De esas heces el 3% era proteína, entonces 63 gramos. Aquí adentro está el 10% de lo endógeno, que es 6,3. La primera pregunta era muy fácil. Si esto es lo que se consume en kilocalorías, ¿cierto? Eso, si el consumo, perdón, del animal es 9,94 kilos, aquí está como errado, 9,94 kilogramos de materia seca, pues, y si ese es el 19% de la materia seca, el 100% que es el forraje verde, ¿cuánto es? 52. ¿Y cuánto corresponde eso a los 450? 12, pues 11,68. Está muy bien. Consumo en porcentaje de peso vivo, muy fácil. Usted tiene la materia seca, tienen el peso, y 2,2% de su peso vivo. Y la digestibilidad simplemente era tener en cuenta lo consumido de proteína menos lo excretado en heces. Esa es la aparente. Normalmente esto se da en porcentaje. No lo castigué, pero esto se da en porcentaje, ¿cierto? Es decir, ¿cuánto es este porcentaje de lo consumido? Y la segunda es simplemente lo consumido menos los 63 menos el endógeno. Y da acá. Listo. Eso está muy fácil. En esto también tuvieron como dos que se pelaron ahí, pero estaba pues muy fácil. Alta lignina, distensión. Creo que nadie se equivocó en eso. Prasto braquiaria de 3%. Acuérdense de la teoría de que si hay baja proteína, el animal baja el consumo. Es muy simple. Los monogástricos menos de 6 y los rumiantes menos de 4%. Si les coloco 3%, inmediatamente van a tener ese efecto de la teoría del consumo según la baja proteína. ¿Por qué disminuye la baja proteína? Porque se dejan de producir fermentación rumina, porque los microorganismos están latentes, porque no se producen jugos biliares, por un montón de cosas por culpa de que no hay proteína. ¿Listo? Cerdos 3 AM, tienen mucho frío, termostática, comen más. Porque ahí me dijo gente que no comen porque quedan por allá en una esquina. No, antes comen más porque la termostática dice, consumen hasta llenar sus requerimientos, hasta aumentar su temperatura corporal a su termoneutralidad. Caliente dejan de comer, frío aumentan el consumo. Listo, cerdas en condición corporal 2. Aquí también hay gente como que me puso mucho la leptina. No, si están flacas, pues la leptina no tiene nada que ver, porque es que la lipostática, que es por culpa de la leptina, pues antes se produce cuando se engorda, que está muy flaca, ¿cierto? Entonces aquí principalmente el energostasis tiene una disminución muy
en todos sus sensores del cuerpo hay baja producción de todo, hay baja contenido de energía, hay baja, entonces este es más energostasis, que lo que va a hacer es que va a aumentar el consumo por culpa de su condición corporal. Lipólisis, y aquí muchos pensaron que yo puse lipogénesis y glucogenogénesis. Yo nunca puse génesis, puse lisis, o sea, rompimiento. Aquí no trabaja ninguna insulina, aquí trabaja el glucagón. Muchos se equivocaron ahí poniéndome que insulina y yo no hay qué. No, el cuerpo entero está diciendo, aquí no hay un carajo de glucosa. ¿Qué necesitamos? Glucagón. Glucagón es la hormona del ayuno, y ahí mismo que empieza a hacer lisis de todo lo que hay en el cuerpo para aumentar los niveles en sangre de glucosa y energía. Bueno, muy flojitos, ¿cierto? Muy flojos. Empecemos por la última parte, A, B y C. Entonces era muy fácil, simplemente podían decir que la A por aquí, mire, son estas tres, ¿cierto? Estas tres que están en este cuadrito son estas tres. Entonces está por aquí como decir 12, si me ponían 14, 16 no me importaba, sino que más o menos miraran aquí como que 12, un 18 y un 30, ¿cierto? Entonces ese es A de cada una, este mosquito, ¿cierto? Entonces ese es A, y que es la altamente soluble, lo que se mete al rumen y eso inmediatamente desaparece. La B sería, mire que todas, dicen acá, todas llegan a 82, es decir, C es igual a 18, ¿cierto? A 18, que es esta porción de acá, ¿cierto? Que es la que no desaparece en el rumen. Y la B era muy fácil, pues simplemente cogían la A, por ejemplo, cogíamos 30, ¿cierto? Y 30, de 30 a 82, ¿cuánto hay? Ustedes cogen 82 menos 30 y eso les da, en fin. Ustedes pueden coger 82 menos A, ¿cierto? Dependiendo de los A que le hayan colocado acá. Y ese ya les va a dar B. Y ese B. De pronto hay gente que sumó A más B. Creo que se las puse buena porque es la potencialmente degradable. Se las acepto, ¿cierto? Entonces, por ese lado, muy fácil. Bueno, y eso simplemente es decir cuáles eran potencialmente degradable, altamente soluble e insoluble, o no desaparece en el rumen, que es la C. La otra era comparar estas materias primas. Es muy fácil, es que aquí la lógica es esta, mire, todas, si usted las mira a las 50 horas, todas tienen la misma degradabilidad. Entonces son tres materias primas que si usted solamente mira a las 50 horas, la potencialmente degradable, que es 82, usted dice, no, pues es una misma materia prima, pero esas tres materias primas son totalmente diferentes, totalmente diferentes. ¿Por qué? Por cómo se comportan en el tiempo, ¿cierto? Miren que acá, si nosotros cogemos esta que empieza en, no sé, pongámosle 12, ¿cierto? La primerita, 12, en la primera hora llegó a 35, ¿cierto? En cambio, la que venía en 30, en la primera hora, ya se degradó al 70%. O sea, en las primeras 2 horas, 5 horas, pues dependiendo, no me importaba cuánto me colocaran aquí, pero en la primera medición, que es aproximadamente a las 2 horas, en esa primera medición hay materias primas que ya el 70%, por ejemplo esta, ya el 70% está degradada en las primeras 2 horas. O sea, se desapareció toda en 2 horas. En cambio, la primera apenas va en el 35%. Eso cambia toda la sincronía que tiene el rumen, ¿cierto? Mire que sí se comportan totalmente diferentes y que a pesar de que nosotros veamos que su degradabilidad es del 82%, a nosotros sí nos interesa saber, porque esta, por ejemplo, si la damos en el ordeño, sabemos que a las 2 horas ya, listo, ahí fue, porque ya llegó al 70%. Y mire, a las 10 horas ya llegó al 82% de una vez. O sea, a las 10 horas ya es lo mismo que a las 50 horas. Miren la diferencia. O sea, esta materia prima de acá, que es la HCC0, qué pena, a la hora 10 y a la hora 50 es la misma cosa. O sea, ya llegó a su tope. Pero en cambio, miren la primera, ¿cierto? Miren esa HC120. Entonces va por aquí en 35, por aquí llegó al 60, por aquí llegó al 70. Entonces, más o menos en la hora 15 está igualando a la primera en la hora 2.
¿cierto? O sea, 15 horas de haber comido, ese animal está apenas igualando la gravedad de la materia prima uno que a las 2 horas ya las llenó, ¿cierto? Y por aquí en la hora 25, mire, apenas va en 75, 80, no sé, ¿cierto? Entonces miren que si hay una fermentación totalmente diferente, hay una desaparición en el tiempo totalmente diferente. Eso nos ayuda a escoger una materia prima que sea sincronizada. La otra, si esto es a partir del concentrado, digamos que estas materias primas que no sabemos cuáles son, están en el concentrado. Imagínense yo para qué voy a dar una cosa en el concentrado como esta materia prima que viene aquí, ¿cierto? Que su potencial apenas lo va a aprovechar a las 40 horas, eso a las 40 horas ya no está, ya no existe, eso ya salió por las heces hace rato, porque es concentrado, porque tiene un tamañito de partícula pequeña, ¿cierto? Entonces, miren esta materia prima, mire, casi llega al 75% de gravabilidad, pues la otra materia prima, la H130, llega al 75%, pero mire que llega al 75 a la hora 50, eso ya ni siquiera está en el rumen, ¿cierto? Entonces, mire que yo medí esto, pero lo medí en una bolsita y yo la bolsita la dejo ahí los días que yo quiera, pero en la vida real el animal no va a estar con eso ahí metido 50 horas. Eso es lo que yo necesitaba. Mire que ya habíamos discutido esto, ya habíamos hablado de la... Yo necesito que ustedes sean más analíticos, ¿cierto? Que ustedes sepan. Yo me di cuenta de algo y creo que las gráficas les están dando muy duro. También lo vi en reproducción, las gráficas los están matando. Ustedes no saben interpretar gráficas y las gráficas es el lenguaje, es la forma de comunicarse ya. ¿Listo? Entonces, sumen todo, miren a ver si yo no me equivoqué en algo y aleguen, ¿cierto? Hey, profe, esto que tranquilos, que si yo me equivoqué en algo, con mucho gusto les cambio la nota, eso no hay problema. Y la otra es que no hubo notas bajitas, pues hubo notas pues como de 2,6 y eso es como lo más bajito, 2,4, no me acuerdo. Eso está bien, no les importa tanto la nota. Yo necesito es que sí hayan aprendido, ¿listo? Entonces, ojo, pues ahí nos estamos viendo, ahí ya les mando el videito. Chao, chao.